Muy buenas, hermanos y amigos, una vez más para las clases del libro de demonología. Hoy vamos a la lección número 15, fetichismo y antifetichismo. ¿Qué es eso de fetichismo y antifetichismo? Pudiera ser mejor fetichismo y idolatría, pero no. Vamos a diferenciar entre fetichismo y idolatría y vamos a ver cómo esta tendencia de depender de objetos se ha colado dentro de algunas iglesias evangélicas. Y esto produce, aunque usted no lo crea, ataduras diabólicas. Analicemos pues el tema. Póngase listo para la enseñanza que... El tema para hoy es fetichismo y antifetichismo. Ponga mucha atención a esta enseñanza. El fetichismo es una tendencia humana tan antigua como la misma civilización e historia. Es bueno definir y distinguir la diferencia entre fetichismo e idolatría. El fetichismo es anterior a la idolatría y es inferior a esta. Se define como veneración excesiva a un objeto o cosa a la cual se le dan poderes especiales. Antiguamente, estaba más relacionado con sensaciones sexuales y según enseña el fetichismo, implica una forma de creencia y práctica religiosa que le imputa atributos sobrenaturales a los objetos inanimados. La distinción entre ídolo y fetiche, según la Enciclopedia Universal, Sopena, dice lo siguiente: el ídolo constituye una representación, un símbolo de la divinidad en general o el bien de la divinidad en particular, mientras que el fetiche da la idea del culto que queda limitado al fetiche en sí mismo, sin nada que lo espiritualice, sin nada que lo eleve en el sentimiento de lo sobrenatural. Es, en una palabra, la forma más elemental, más grosera y más rudimentaria de la idolatría. Y relacionado con el fetiche tenemos los amuletos, las deidades, las esfinges, los ídolos, los talismanes y objetos a los cuales le damos poderes especiales sobre ciertas áreas de nuestra vida. El fetiche se le atribuye poderes mágicos, como por ejemplo, el que mora en él la fuerza del bien y del mal. Es un objeto que sirve como amuleto para protegernos y liberarnos, o darnos suerte, o espantar o atraer espíritus malignos según el culto en el cual se use. En nuestro tiempo se está viendo una tremenda tendencia polarizada hacia este fenómeno del fetichismo. Y en todos los avivamientos se desencadenan por lo general este tipo de cultura fetichista. Desde el año 1900 para acá, han aparecido evangelistas y predicadores que han forjado en su ministerio a través de un fetiche o objeto al cual le dan una función poderosa o especial para la vida de las personas. La peligrosa realidad de los fetiches está cobrando fuerza principalmente en aquellos que exaltan la visión, las sanidades y la onda de la guerra espiritual. Pongo como ejemplo la tendencia que tienen algunos de venerar el cuerpo de los santos hombres de Dios, como ocurrió en la Edad Media, donde la Iglesia Católica buscaba la osamenta de los santos para tejer alrededor de ello un culto y una iglesia a la cual iban a pedirle, desarrollándose un culto fetichista en torno de personas muertas. Pero nosotros evangélicos no estamos muy lejos ya de esta corriente, ¿no? Ya está ocurriendo en la iglesia evangélica.
Se ha dado el caso de que ciertos predicadores, que además de admirar a grandes ministerios que murieron en el pasado de sanidad divina, como Aimee Semper, Mark Person, Kathryn Kuhlman y otros, se han dado el caso de buscar en ellos una unción especial. Así ocurrió con Benny Hinn. Este fue a la sepultura de la gran predicadora Kathryn Kuhlman para orar, y en ese lugar afirmó en un libro de que de sus huesos recibió el poder y la unción para su ministerio. Pero el caso más peculiar es el de un evangelista que en las últimas décadas del siglo pasado causó gran revuelo. Se llamaba A. Allen. Este desarrolló un programa de pañuelos ungidos que los enviaba por correo a todos los que le enviaran dinero o una ofrenda. Y él afirmaba que esos pañuelos iba la unción para que ellos recibieran un milagro. Muchos toman el objeto como fetiche para producir sanidades. Y alrededor de eso se montó un tremendo negocio entre muchos predicadores, ofreciendo pañuelos que sanaban o que tenían unción si le enviaban una ofrenda de $20 por correo. Esta oferta la difundían por televisión. Y otros muchos siguieron el ejemplo. Este gran predicador estafador, A. Allen, fue arrestado por alcoholismo y expulsado de las asambleas de Dios por su conducta incorrecta. Murió en el año 1970 como consecuencia de esclerosis hepática debido a su alcoholismo. Cierta vez me encontré una revista de un evangelista llamado Robert Tilton, que él afirmaba que cualquiera que pusiera su mano sobre la foto impresa en la misma por 21 días iba a recibir sanidad y el toque del Señor en su vida. Qué cosa, ¿verdad? Y la gente mandaba dinero para recibir esta revista y poner la mano en la mano impresa del evangelista Robert Tilton. Ahí lo pueden ver a un lado. Existen otras muchas formas de los televangelistas de ofrecer milagros a cambio de una ofrenda a fin de recaudar dinero, acudiendo a conductas fetichistas que nos hacen retornar a la idolatría de la Edad Media. Y tristemente, muchos incautos cristianos, al darle a los objetos poderes milagrosos, caen en la trampa del fetichismo. Pero veamos algunas de estas absurdas ofertas que se hacen para promover lo que yo llamo ofertas fetichistas. Tenemos el caso de esta oferta. ¿Estás sin trabajo? ¿Tienes problemas económicos? Yo tengo para usted una postal con un grano de mostaza y un texto bíblico que producirá un cambio en tu vida. Vas a recibir fe hoy mismo y tu vida cambiará. Pídeme la postal con el granito de mostaza enviándome una ofrenda. Otra oferta que se hace es esta. Dios me ha permitido ungir este aceite traído de Israel y con él, según la Biblia, vas a recibir unción para sanar a los enfermos. Pide hoy mismo tu frasquito de aceite de la unción de Israel junto a un donativo y no habrá enfermedad en tu hogar. Todas estas cosas absurdas son las que promueve la Iglesia Universal del Reino de Dios, más conocido como Pare de Sufrir. Y la gente cae incauto en esta falsa
enseñanza. Pero, ¿cómo justifica la Iglesia Universal esta doctrina? Bueno, sabemos que viene de Brasil. Y ellos acostumbran dentro de sus cultos evangelísticos ofrecerle a la gente objetos por medio de los cuales van a adquirir suerte, bendición, prosperidad, sanidad, liberación, etc. Ellos le llaman punto de contacto, o sea, que el objeto es un punto de contacto para recibir la bendición. Por ejemplo, reparten una rosa diciendo que es la rosa de Sarón, la cual perfumará tu vida. O te dan una rama de palma para tener suerte en tu casa, o un pañito ungido, o un pedazo de trigo, o un grano de mostaza, o una agua bendita que dicen que trajeron del río Jordán, etc. Y hacen que la fe de las personas gire en torno al objeto, al fetiche, y no en torno a la verdad bíblica, explotando la fe. Esta tendencia fetichista es muy fuerte en el mundo de lo esotérico o diabólico. Y aunque usan términos más sofisticados, muchas veces para encubrir la fuerza satánica, siempre salen con engaño. Usan terminologías tales como fuerza positiva, confesión positiva, visualización, campo magnético, etcétera, etcétera. También ofrecen piedras y objetos que tienen poderes curativos o un amuleto de la fortuna o de la buena suerte. O fabrican un brazalete magnético para quitarte los dolores o un amuleto de piedra que tiene cierto efecto sobre cierta área de tu vida. O también usan cinta de colores, las cuales tienen ciertos poderes ocultos para influenciar en diversos aspectos de tu vida personal. Y ellos dicen que unos colores y unos objetos son para el amor, otro para la fortuna, otro para la salud, otro para la protección a malos espíritus, etcétera, etcétera. Es bueno saber que los seguidores de la nueva era introducen estas influencias de los colores como factor de suerte y de bendición. Y también usan piedras y objetos. Por ejemplo, ellos dicen que el color violeta es la fuente de la energía del Espíritu Santo y proclaman por medio del color violeta la energía de transmutación. Hay un terrible resurgimiento generalizado del culto al fetiche y un decrecimiento a la idolatría. Recordemos que el fetichismo es más aberrante y degradante que la idolatría. Hay cristianos que incluso llevan objetos en su cuerpo promovidos por la nueva era, que proceden de religiones orientales y satánicas, que supuestamente le hacen creer que induce a la fortuna, la prosperidad y la buena suerte. Miren ahí los objetos que aparecen a un lado de esta pantalla. Todos esos son símbolos que tienen poderes mágicos sobre las personas. Se afirman que algunas compañías de venta transnacionales son dueñas del mercado de estos objetos e incluso algunas han hecho pacto con el diablo y en su propaganda usan símbolos y anagramas vinculados con el mundo de lo esotérico o oculto. Además, se fabrican juguetes, videojuegos y objetos y dibujos animados para los niños con imágenes ocultistas, promoviendo bestias, dragones, fuerzas ocultas, el poder de la mente, etcétera, etcétera. Esta tendencia está infiltrada en todos los marcos de la sociedad e incluso
aún dentro de la misma iglesia evangélica. Y hablando del mundo evangélico, han salido muchos libros como el de una tal Marilyn Hickey, Su camino hacia los milagros. Activa el poder de Dios en su vida. Este evangelista, Marilyn Hickey, promueve enviar un pedacito de tela ungida para que lo pongas al lado de tu corazón como punto de contacto entre el ungido y Dios. Las predicaciones de muchos llamados doctores en teología están tratando de hacerle creer a la gente que el hombre es un Dios en el sentido absoluto de la palabra. Esta idea, procedente de muchos predicadores de la superfe, tiende a presentar en sus predicas, en sus enseñanzas, a un Dios panteísta. ¿Qué significa un Dios panteísta? Afirmando que todo es Dios. ¿De dónde sale la teoría que forja el panteísmo? Porque todos somos parte de Dios. Dios está en las cosas. No, Dios no está en las cosas. Dios está sobre todas las cosas. Lentamente se le va dando a las cosas los poderes que son cualidades absolutas de Dios. De esta forma es que justifican los pañuelos, las capas, el agua, el aceite, la cruz, el grano de mostaza, la rosa y otros tantos objetos supuestamente ungidos. ¿Dónde creen que está Dios? Y esto se está comercializando en la iglesia evangélica. Entonces el fetichismo se le da poderes de panteísmo, o sea, Dios está en las cosas, lo que es una terrible aberración teológica. Es bueno no perder la visión de que como dentro del mundo del oculto, Satanás tiene muchas formas de manifestarse. Y además, él puede dominar por medio de los objetos, símbolos y amuletos que pueden ejercer influencia sobre las personas para atarlos y esclavizarlos. Tales son los talismanes que nos llevan a espíritus malignos. En otra palabra, detrás del fetiche están operando los demonios de una forma más directa y fuerte que en los ídolos. Por otro lado de la balanza, tenemos la corriente del énfasis sobre la lucha espiritual, por medio de la cual se desarrolla una actitud antifetichista que a veces llega a desbordarse y generalizarse en todos los ángulos de la vida, porque empiezan a ver el demonio en todos los objetos. Por ejemplo, ¿qué actitud es antifetichista? Se afirma que en el monumento de las Cibeles, que está en Madrid, España, afirman estos predicadores de la guerra espiritual que allí está la guarida de los demonios, los cuales controlan la ciudad de Madrid. ¿Por qué dicen esto? Porque este es un monumento de origen pagano y que la estatua de la Virgen que puede haber en un parque puede ejercer una mayor actividad demoníaca en esa zona. Y por lo tanto, debemos de ir al lugar a orar y reprender las fuerzas que hay detrás de esos ídolos. Y en algunos casos, a destruirlos. En muchos libros sobre la guerra espiritual, se da por hecho que ciertos monumentos, ídolos, símbolos y objetos históricos de índole religioso pagano o mitológico poseen poderes de atracción y de operación demoníaca cuando los mismos están en determinado lugar. No voy a negar que muchos de estos objetos reflejan una herencia pagana o idolátrica en esos pueblos. Pero tampoco puedo negar que como fruto de esas influencias
también pueden existir ataduras diabólicas en ciertas zonas. Pero yo veo absurdo el luchar contra el espíritu que hay en los objetos, olvidándonos del poder de actuar en la vida, y que lo que tenemos que liberar no son a los objetos de los demonios, sino a la vida de la esclavitud a los objetos. Debe ser que el piso que estoy pisando en estos momentos, en un pasado fue un culto, un templo satánico, o se le dio culto satánico. Pero ahora yo lo santifico con la proclamación de la palabra. Y lo que allí ocurrió hace miles de años puede ser deshecho con la presencia del Espíritu Santo en mi vida en el día de hoy, el cual nos da poder, como dice Marcos 16:7. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Como dice la palabra, somos poderosos en el Señor. Pero esa psicosis de ver demonios en todos los objetos que nos rodean en una ciudad no tiene un respaldo bíblico, aunque sí tiene una historia pagana y mitológica de fondo. Y en muchos aspectos, estos monumentos históricos nadie los venera o los adora hoy día. Podemos distinguir entre objetos consagrados al culto satánico y los que son muestra de la historia pagana de un pueblo en el pasado, y que actualmente no es un ídolo ni un demonio, aunque por medio del ídolo los demonios pueden engañar al pueblo y lo pueden degradar en la idolatría. Pero no todo monumento con tendencias idolátricas en una época representa hoy que el mismo tiene el mismo peso. Voy a hacer alguna pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando vivimos en una sociedad pagana? La respuesta la tenemos en Moisés, Esther, Nehemías y Daniel. Principalmente Esther, Nehemías y Daniel vivieron y estuvieron bajo la cobertura de un rey pagano, en una cultura pagana, pero fueron fieles a Dios. Vivieron en una sociedad pagana, pero su fidelidad a Dios les permitió adorarle pese a los ídolos paganos que existían en ese medio, sin contaminarse, ni tampoco luchar contra ellos o destruirlos por esto. Aún más, Elías se enfrentó a Baal y sus profetas, y en vez de reprender los demonios que operaban en ese entorno, los confrontó a su falso Dios, retándolo con el Dios verdadero. Por lo cual nos registra la Biblia la posición de Elías frente al paganismo del pueblo al apartarse de Dios para seguir a un ídolo. Dijo Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Y fue entonces que en el monte Carmelo retó para que se manifestara el poder de Dios frente al poder de Baal. De la misma forma, el apóstol Pablo visitó Atenas y estando en Atenas fue al Areópago griego, templo edificado por los griegos para colocar a todos los dioses que descubrieron en el mundo. Así que era un templo pagano, plagado de dioses que descubrían en cada conquista. Quiere decir que desde el punto de vista de la guerra espiritual, allí había legiones de demonios. Sin embargo, es curioso la actitud del apóstol Pablo. No entró a reprender a los demonios de los espíritus que estaban en los ídolos, no. Su misión era buscar no a los demonios, sino al Dios desconocido, predicarlo.
y dar el mensaje de Jesucristo. Él era consciente de las influencias demoníacas de esas fuerzas sobre la sociedad de Atenas. Y esa corrupción y poder no radicaba en un templo pagano ni en un ídolo, sino en el corazón de los que allí vivían, donde no había conocimiento de la verdad. Y en vez de reprender a los ídolos y a los demonios de los ídolos, buscó un pedestal vacío y dio el mensaje de Jesucristo. Vemos que él se paseó por todo el Areópago. Y cuando encontró un pedestal vacío que tenía una inscripción que decía, a un Dios no conocido, se aprovechó de esta coyuntura y expuso lo que era su principal misión, proclamar el mensaje de Jesús. Veamos lo que dijo Pablo. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, hombre de Atenas, observo que sois de los más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. A aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este yo os anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templo hecho por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitase algo, porque él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor de los cielos y de la tierra, él no habita en templo hecho por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitase algo, porque él es quien da toda vida y aliento y todas las cosas. De un solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera aún a tienta, palpasen y le hallasen. Aunque a la verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de vuestros poetas, porque también somos linajes de él. Hecho, capítulo 17, versículos del 22 al 28. Este mensaje de Pablo en el Areópago tiene muchas verdades. Él no habita en templos y tampoco él tiene necesidad de que le hagamos un templo, porque él es el creador de todas las cosas y está en todas las cosas. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Qué verdad más profunda, ¿verdad? Esta enseñanza de Pablo en el Areópago de Atenas. Existe un serio peligro tomarse en serio el hecho de querer desalojar a las fuerzas demoníacas de una ciudad por tener un monumento o ganar un territorio en base a la reprensión de los espíritus, o haciendo oraciones o cartografía o ciertas acciones externas determinadas, como pegar gritos, dar vuelta, o enfrentarnos a los objetos históricos de la ciudad para destruirlos o reprenderlos, creyendo que tienen una asociación con el paganismo. Sí, la tienen para aquellos que lo adoran, pero para los que no le adoran, no simbolizan nada. Ay, hermanos, qué triste cuando se nos mete la psicosis de demonios. Vamos a ver demonios en todos los objetos que tenemos. Entonces tendríamos que destruir bellas obras de arte. Por ejemplo, en Honduras tendríamos que destruir la ruina de Copán, que es el monumento histórico de una cultura con sus creencias paganas, pero se convierte en un valor histórico. Tendríamos que destruir libros de mitología,
objetos de adornos mayas e incas, y en fin, entraríamos en una tremenda casa de brujas, tan cruel que daría pies a convertirnos en fanáticos radicales e incluso practicaríamos la Inquisición con los que no acepten esta idea, lo cual carece de apoyo bíblico. ¿Qué tal si yo tengo una imagen que me regalaron de una esfinge de un maya o de una ruina egipcia y me dicen que por eso tengo demonio en mi casa? Debemos entender que los objetos no traen los demonios. Es la actitud de la gente al no tener a Dios la que va a encontrar los demonios en todas las cosas. Debemos ganar territorio, sí, pero no echando a los demonios, sino liberando a los hombres de la opresión del diablo mediante la proclamación del evangelio. Tenemos que conquistar la ciudad para Cristo, pero sabemos que nunca desalojaremos al diablo de este mundo. Este es un hecho real que todos los ministros hemos experimentado en nuestra labor misionera. Conquistamos vidas, no conquistamos territorios, ni tampoco conquistaremos el mundo, porque el mundo será conquistado por Cristo cuando venga la segunda vez. Sin embargo, apartándonos un poco de los objetos históricos que representan a dioses mitológicos, santos o hechos del pasado, voy a hacer referencia a acontecimientos históricos en donde predominó el mal y debemos matizar otros muchos aspectos. No son los objetos lo que determinan la conducta de un pueblo en cuanto a su pasado pagano. Es la prevalencia del evangelio en el conocimiento de la verdad la que librará a este pueblo. Yo creo que merece una buena consideración el entender que cuando una persona posee un objeto vinculado con paganismo o con el pasado, incluso cuando come una comida que ha sido sacrificada a los ídolos o un objeto que ha sido usado en cultos satánicos, no debemos permitirlo en nuestras vidas. Repito, existe una hegemonía cuando participamos de objetos, comida o actos vinculados al satanismo. Pero no todos los objetos tienen que ver con cultos satánicos. Hay objetos que en sí son ídolos históricos o mitológicos y no son fetiches. Han sido creados en el pasado para que la gente lo adora, pero en el presente solo es un símbolo de lo que fue. Sin embargo, sí existen demonios que esclavizan a la gente mediante la superstición y hegemonía de símbolos que al usarlo tienen mensajes diabólicos y malignos. Cuando tú tienes un objeto vinculado al satanismo y no tiene vínculos históricos, tú estás jugando con fuego. Aquí al lado le puse una serie de símbolos que son de origen ocultista o esotéricos. La Pachamama, el símbolo Men, la rana y una serie de objetos, el yin y el yang, la cruz invertida, etc. Debemos entender cuáles son los objetos que si tú lo tienes, estás practicando un fetichismo. A. Aquellos usados para el culto satánico. Ropa, muñecos, amuletos o emblemas vinculantes a cultos satánicos modernos. B. Libros que guíen y enseñen doctrina satánica, o libros que enseñen el espiritismo, el esoterismo, la brujería, la astrología, los viajes astrales, los fenómenos extrasensoriales, el hipnotismo y todo eso que viene del mundo del ocultismo. C. Objetos o amuletos hechos de piedras, metales, colores y que ejercen fuerza determinadas en ciertas áreas de la vida y cuyo origen vienen de rito y creencias satánicas.
El tener música en discos, cinta, videos de origen satánico, procedente de grupos modernos que practicaban el satanismo o hicieron pacto con el diablo y le cantan al mal, al diablo, a las drogas, al sexo. O aquellas cintas que contengan mensajes subliminales, escondidos de origen satánico. Así que la posesión de uno de estos objetos puede crear vínculo en las personas a la fuerza del mal. Y debemos destruirlos inmediatamente, pues estos objetos son canales para posesión y manifestación demoníaca. Una persona con vinculación al ocultismo y que se convierte al Señor, fíjense bien, necesita una intensa labor de liberación. Además, un arduo trabajo de sanidad emocional junto con esta acción. Es posible que las fuerzas del mal dominantes en una familia puedan ser transmitidas de generación en generación si en la misma ha existido pactos diabólicos. Pero sin embargo, el poder de Cristo puede romper todos estos pactos y toda forma de control de Satanás sobre las vidas quedan rotas al ser liberados por Jesucristo, según lo promete la palabra de una vida plena en victoria. Así que un simple objeto fetichista que sea poseído por un hijo de Dios puede ser la causa de continuos ataques diabólicos en su vida y familia. Recuerdo el caso de la hija de un pastor en España que entró en una crisis espiritual terrible cuando estaba en la iglesia adorando al Señor. No podía orar, le costaba trabajo cantar y alabar, pues una fuerza extraña la inundaba. Y esta fuerza le impedía ser libre para la alabanza. Cuando oré por ella, yo sentí que había algo raro, un poder maligno que la tenía atada. Un día me decidí a hablar con ella en privado. Y el Señor puso en mi corazón hacerle una pregunta. ¿Tienes en tu cuarto algún libro u objeto relacionado con el ocultismo o algún libro de espiritismo? Ella se asustó, me miró seriamente y me dijo, sí, me compré un libro hace tiempo sobre las ciencias ocultas con una pulsera y otros símbolos. Y lo había leído, pero como no me gustó, lo dejé guardado. Entonces le dije, ahí está el problema. Destruye ese objeto y ese libro y serás completamente libre. Así que lo hizo y su vida quedó completamente transformada. A los pocos días volvió a ser libre en la adoración y en la alabanza. Y para concluir, dejémonos de fantasear en la búsqueda de demonios en todas las cosas que nos rodean. Busquemos la verdad de Dios y tengamos la sabiduría de Dios y de la palabra para poder distinguir entre un ídolo y un fetiche, entre una obra satánica o un símbolo o situación histórica, entre el cuadro de mi abuela y mi abuela en sí, entre la estatua de Neptuno que me evoca la epopeya griega y las armas satánicas para doblegar a la gente a la superstición, esclavitud y destrucción. Hoy Satanás tiene nuevo fetiche, no de ídolos, ni dioses griegos o romanos. Los nuevos fetiches de hoy que esclavizan al hombre son la ambición al dinero, el deseo de placer sexual, la búsqueda del poder terrenal, la sociedad del bienestar, la falsa opulencia, el consumismo, el humanismo, la xenofobia, el esoterismo y otras tantas fuerzas ocultas
que luchan continuamente para tomar el control de la sociedad y del hombre. Es por ello que nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Y concluyo con este pensamiento. Dice la palabra que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Si le gustó esta charla, puede encontrarla en medio de mi página de canal Mario Fumero en YouTube y puede verla y analizarla. Muchas gracias y espero que dejemos de ver demonios en todas partes y pensemos que el peor demonio que podemos tener no solo es la idolatría, sino darle poder a las cosas y no reconocer que el poder está en la palabra proclamada por Jesucristo. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.